en relación con la decisión del pasado miércoles relativa a Corex. No tengo por menos que agradecer el esfuerzo que por parte de los distintos estamentos se ha hecho para que pueda ser una realidad. No sé lo que acabará siendo Acores, sí sé lo que hubiera ocurrido si el resultado de esa votación hubiera sido otro, ¿no? Y como quiera, que han sido muchas las gestiones realizadas, pero también mucha gente que se ha dejado pelos en la gatera a lo largo del camino para, sin intervencionismo, poder resolver y atribuir o otorgar algún signo de esperanza para el futuro de la cooperativa. Pues lo que sea en el futuro pues se habrá construido sobre bases de diálogo a lo largo de este tiempo, que yo quiero resaltar y poner de manifiesto, ¿no? Volver a ser lo que nunca debió de haber dejado de ser, que es alguien que ayuda a los cooperativistas a comprar y a vender. Comprar más barato para poder vender más caro, es decir, para poder gestionar mejor, ¿no? Y para poder representar a sus cooperativistas. ¿Hasta dónde vaya a llegar? Va a depender no tanto de la unidad, que es una perogrullada, obviamente, como de la confianza. Si se es capaz de restaurar la confianza entre ellos mismos, es decir, entre las propias cooperativas, Acores no va a ser nunca la que hemos conocido en volumen, pero puede llegar a ser una cooperativa considerable, ¿no? Todo depende de que sean capaces de restaurar y de restablecer entre ellos la confianza, algo absolutamente imprescindible. Si hay confianza hay unidad, y si hay unidad hay éxito.